Mi padre me dijo que no era su hija biológica, solo para poder excluirme de la herencia de mi abuela. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna familiar, dijo con orgullo. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿estás seguro de que quieres mantenerte firme en eso? Él asintió sin dudar. No tenía idea de lo que se venía cuando yo, ni siquiera eres su nieta de verdad, escupió mi padre con el rostro desencajado por la furia. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna familiar. Me quedé helada en el estudio de la abuela Eleanor. Las pesadas estanterías de roble repletas de clásicos encuadernados en cuero nos rodeaban como testigos silenciosos de su crueldad. Hacía solo 3 días que habían enterrado a mi abuela y la familia ya estaba implosionando por su testamento. ¿De qué estás hablando?, logré decir, mi voz apenas audible por encima de los latidos de mi pecho. No te hagas la inocente, Jennifer. El secretito de tu madre ya no es tan secreto. Caminaba de un lado a otro sobre la alfombra oriental, deteniéndose para fulminar con la mirada el retrato formal de la abuela que colgaba sobre la chimenea. Eleanor estaba obsesionada con los linajes. En cuanto el abogado confirme que no tienes sangre Blackwell, no recibirás nada. Lo miré directamente a los ojos, luchando por mantener la voz firme. ¿Prometes mantener tu palabra? ¿Que solo los parientes de sangre merecen la herencia de la abuela? Absolutamente, declaró, levantando la barbilla con esa misma inclinación, imperiosa que había visto innumerables veces durante mi infancia. Me aseguraré de que el legado familiar permanezca con los verdaderos Blackwell, no con impostores. Mi nombre es Jennifer Blackwell. Tengo 27 años, y hasta hace 5 minutos creía que Douglas Blackwell era mi padre biológico. Ahora, de pie en la mansión georgiana de mi abuela en un suburbio de Filadelfia, aparentemente estaba descubriendo lo contrario. Lo que yo quería era simple, el trato justo que la abuela Eleanor pretendía en su testamento. Me había mencionado, específicamente a mí, su única nieta, durante nuestra última conversación sobre sus planes patrimoniales. En mi camino se interponía el hombre que siempre me había mirado con un desprecio apenas disimulado, el hombre cuya aprobación había pasado décadas tratando y fracasando en obtener. Puedes asistir a la lectura del testamento la semana que viene si es necesario, continuó con desdén. Pero no esperes nada. Ya he hablado con Harrison para impugnar cualquier disposición que te incluya. Harrison Mills era el amigo de toda la vida de mi padre y nuestro abogado de familia. La mención de su aparente connivencia me produjo un escalofrío. Estaré allí, respondí en voz baja. La abuela quería que estuviera allí. Sentimentalismos, se mofó. Eleanor siempre tuvo debilidad por ti. Afortunadamente, a la ley le importan los hechos, no los sentimientos. Mientras salía de la habitación, me dejé caer en la silla del escritorio de la abuela, pasando los dedos por la pulida superficie de nogal donde ella había escrito innumerables cartas, revisado documentos de negocios y, más recientemente, finalizado su testamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Tenemos que hablar de tu padre esta noche. A solas. Miré el mensaje, la inquietud recorriéndome la espalda. Si mi padre no era mi padre biológico, entonces ¿quién era? ¿Y cómo se había mantenido oculto este secreto durante 27 años? Más importante aún, ¿por qué salía a la luz ahora, pocos días después de la muerte de la abuela, y días antes de que se distribuyera su fortuna? Fuera cual fuera la verdad que me esperaba, una cosa se estaba aclarando. El padre al que había pasado mi vida tratando de complacer, había estado albergando un resentimiento mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Crecer siendo una Blackwell significaba navegar por un mundo de privilegios y grandes expectativas. La fortuna Blackwell, construida sobre patentes farmacéuticas e inversiones astutas, había mantenido a 3 generaciones de la familia en un lujo considerable. Mi padre, Douglas, era el mayor de 2 hijos, lo que automáticamente lo posicionaba como el heredero aparente de la mayoría de los activos Blackwell. Su hermano menor, James, había sido el rebelde de la familia, brillante pero inquieto, poco dispuesto a ajustarse a la rígida visión de nuestro abuelo sobre el legado familiar. Se había marchado de Filadelfia para dedicarse a la investigación médica en Seattle, regresando solo ocasionalmente para los principales acontecimientos familiares. Mis recuerdos del tío James eran limitados pero cálidos, su risa fácil, sus regalos considerados y la forma en que me hablaba como si mis opiniones importaran. Por el contrario, mi relación con mi padre siempre había sido tensa. Douglas Blackwell era un hombre que medía el valor en logros y estatus. Mis hermanos, Thomas y William, habían cumplido admirablemente sus expectativas. Thomas siguiéndole en el negocio familiar, William destacando en la facultad de Derecho. Yo, sin embargo, lo había decepcionado en cada momento. Le falta el impulso Blackwell, le había comentado a mi madre cuando pensaba que no podía oírle.
demasiado blanda, demasiado dispersa. A pesar de graduarme con honores y establecer una prometedora carrera en la conservación histórica, nada de lo que lograba parecía cumplir con sus estándares. Había atribuido esta perpetua decepción al sexismo, o quizás a expectativas poco realistas, sin imaginar nunca que podría haber una razón más fundamental para su distancia. La abuela Eleanor había sido mi santuario. A diferencia de mi padre, ella valoraba mi interés por la historia y el arte, animándome a seguir un camino que honrara mis pasiones en lugar de la tradición familiar. Durante mis años universitarios, visitaba su finca todos los domingos para tomar el té, escuchando sus historias sobre la historia familiar y sus propias rebeliones silenciosas contra las limitaciones impuestas a las mujeres de su generación. Recuerda, Jennifer, me decía a menudo, una Blackwell traza su propio camino. Su muerte a los 86 años había sido pacífica, pero dejó un vacío que todavía me costaba superar. Saber que había perdido a mi mayor defensora dentro de la familia hacía su ausencia aún más profunda. En los días posteriores a su funeral, había notado cambios sutiles en el comportamiento de mi padre, un escrutinio mayor cuando interactuaba con otros miembros de la familia, conversaciones en voz baja con Harrison Mills que terminaban abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Había descartado estas observaciones como el duelo manifestándose de diferentes maneras, but now they took on a more sinister significance. La última vez que había visto a la abuela con vida, me había tomado la mano con una fuerza sorprendente, y susurrado: «Confía en tus instintos, Jennifer. No todo es lo que parece». En ese momento, había atribuido sus crípticas palabras a la medicación o la fatiga. Ahora, me preguntaba si había estado tratando de prepararme para la tormenta, que estaba a punto de desatarse sobre nuestra familia. Cuando salí del estudio de la abuela para encontrarme con mi madre, no podía quitarme la sensación de que me estaban arrastrando a un drama familiar que llevaba décadas gestándose, uno con raíces más profundas de las que aún podía comprender. Mi madre me esperaba en su café favorito, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad donde los Blackwell eran simplemente gente corriente. Parecía más pequeña de alguna manera, su apariencia habitualmente impecable ligeramente desaliñada, los ojos ensombrecidos por noches de insomnio. «Nunca quise que te enteraras de esta manera», comenzó sin preámbulos, sus dedos girando, nerviosamente su anillo de bodas. «Tu padre, Douglas, no debería habértelo dicho así. Fue cruel y egoísta». «¿Entonces es verdad?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿No es mi padre biológico?». Ella asintió, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Es complicado, Jennifer, más complicado de lo que Douglas lo hace parecer». Durante la siguiente hora, mi madre desentrañó una historia que trastocó todo lo que creía saber sobre mi familia. Ella y James, mi tío, habían estado enamorados antes de que ella conociera a Douglas. Eran jóvenes, apasionados, y planeaban un futuro juntos. Cuando James recibió una prestigiosa beca de investigación en Seattle, supe que debía ir, explicó. Era una oportunidad increíble. Pensamos que podríamos manejar la distancia, pero la separación había tensado su relación, y durante un periodo particularmente difícil, se había acercado a Douglas, quien siempre la había admirado desde lejos. Un momento de vulnerabilidad condujo a una breve relación, una que ella terminó cuando se dio cuenta de que su corazón todavía pertenecía a James. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba segura de que era el hijo de James. El momento coincidía perfectamente con su última visita a casa. Su voz tembló. Pero Douglas insistió en que el niño era suyo y James ya estaba comprometido con otra persona para entonces. No quería perturbar su nueva vida. Douglas le había propuesto matrimonio inmediatamente, presentando su unión como la solución honorable. Solo más tarde mi madre se dio cuenta de que el interés de él nunca había sido del todo por ella. La fortuna Blackwell tenía estrictas disposiciones de herencia que favorecían a los herederos varones con hijos legítimos. Necesitaba una esposa e hijos para asegurar su posición, dijo con amargura. Y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. Parecía la mejor opción en ese momento. Pasaron los años y el secreto se mantuvo. James finalmente regresó a Filadelfia con su esposa, pero no tuvieron hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio, se volcó en la investigación médica, distanciándose cada vez más de los asuntos familiares. ¿James lo supo alguna vez?, pregunté. No, susurró mi madre. No podía soportar perturbar su vida de nuevo, y a medida que pasaban los años, parecía más cruel revelar la verdad. La revelación me dejó conmocionada. Cada recuerdo de la infancia ahora requería un nuevo examen. La frialdad de mi padre, la calidez del tío James durante sus raras visitas, la atención especial de la abuela Eleanor hacia mí. ¿Por qué Douglas revela esto ahora?, pregunté finalmente. La expresión de mi madre se endureció. El testamento de tu abuela.
Siempre ha estado obsesionado con la fortuna Blackwell, y ahora le preocupa que Eleanor te haya dejado una parte importante. Necesita desacreditar tu reclamo. Pero si no soy una Blackwell de sangre. Ese es el punto, interrumpió. Eres una Blackwell de sangre, solo que no hija de Douglas. Eres la hija de James, lo que te convierte en nieta de Eleanor por sangre de todos modos. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de mi padre de excluirme de la herencia, negando nuestra conexión biológica, podría en realidad fortalecer mi reclamo a través de una rama diferente del árbol genealógico. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome a la deriva, en esta nueva realidad. Mi madre extendió la mano sobre la mesa para tomar las mías. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. ¿Justicia? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente tu parte justa de lo que Eleanor pretendía para ti? Aún no tenía una respuesta. La traición era demasiado reciente, las implicaciones demasiado vastas para procesarlas en una sola conversación. Pero cuando salimos del café, una certeza se cristalizó en mi mente. No permitiría que Douglas Blackwell reescribiera mi historia para su beneficio económico. La cuestión era cómo probar mi verdadera paternidad antes de la lectura del testamento, y si esa verdad ayudaría o perjudicaría mi posición en la compleja red de las reglas de herencia de los Blackwell. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento del tío James, con el corazón martilleándome en las costillas. Había llamado antes, manteniendo vaga mi razón. Asuntos familiares que discutir antes de la lectura del testamento. Ahora, sentada en su modesta sala de estar, rodeada de revistas científicas y recuerdos de viajes, luchaba por encontrar las palabras para trastocar su mundo junto con el mío. Pareces preocupada, Jennifer, observó, dejando 2 tazas de té sobre la mesa de café. A los 58 años, James Blackwell seguía siendo apuesto, con los mismos ojos oscuros que yo veía en mi espejo cada mañana. ¿Douglas está poniendo las cosas difíciles con el patrimonio de Eleanor? Es más complicado que eso, comencé, y luego vacilé. ¿Cómo se le preguntaba a un hombre si podría ser tu padre biológico? Tío James, tú y mi madre, ¿alguna vez estuvieron juntos antes de que ella se casara con padre? La taza se congeló a medio camino de sus labios, su expresión cambiando de sorpresa a cautela reservada. ¿Por qué preguntas sobre historia antigua ahora? Porque Douglas me ha informado que no es mi padre biológico, y está usando esa afirmación para impugnar mi lugar en el testamento de la abuela. James dejó su taza con deliberado cuidado. Eso suena a Douglas. Calculador, incluso en la crueldad. Estudió mi rostro con nueva intensidad. ¿Qué te ha dicho tu madre? Le conté las revelaciones de mi madre sobre su relación pasada, observando cómo sus expresiones pasaban por la nostalgia, el dolor y algo que se parecía notablemente a la esperanza. Nunca lo supe, dijo finalmente. Catherine nunca. Me dijo que estaba embarazada. Para cuando me enteré del matrimonio ya estaba hecho. Se inclinó hacia adelante. Jennifer, ¿estás diciendo que crees que podría ser tu padre? El momento encaja según madre. Pero Douglas está decidido a demostrar que no tengo sangre Blackwell para reclamar mi herencia. La expresión de James se ensombreció. El testamento de Eleanor te menciona específicamente por tu nombre. Douglas no puede simplemente excluirte de él. Afirma que puede impugnar cualquier disposición hecha bajo falsas premisas, es decir, que la abuela creía que yo era su hija biológica. James se levantó bruscamente, caminando por la pequeña habitación. Esto es absurdo. Incluso si no fueras la hija biológica de Douglas, seguirías siendo la nieta de Eleanor si eres mi hija. Se detuvo, encontrando mi mirada directamente. Necesitamos saberlo con certeza. Una prueba de ADN resolvería esta cuestión definitivamente. La simplicidad clínica de su solución me alivió y me aterrorizó a la vez. ¿Estarías dispuesto a hacerte una? Sin dudarlo, respondió. Siempre he sentido una conexión contigo que no podía explicar del todo. Si eres mi hija, su voz se quebró. Bueno, confirmemos los hechos antes de adelantarnos. Organizamos una prueba acelerada ese mismo día, utilizando un laboratorio privado que prometía resultados en 72 horas, justo a tiempo antes de la lectura del testamento. Mientras enviábamos nuestras muestras, una extraña combinación de temor y anticipación se instaló en mi estómago. Independientemente del resultado, mi relación con ambos hombres se alteraría irrevocablemente. Mientras esperaba los resultados, intenté recopilar información sobre el testamento de la abuela. Me puse en contacto con su abogado personal, Bernard Walsh, aparte del abogado de la familia, Harrison Mills. Me temo que no puedo discutir las disposiciones específicas antes de la lectura oficial, explicó Bernard cuando visité su oficina. Pero puedo asegurarle que su abuela estaba en su sano juicio y tenía muy claras sus intenciones. ¿Sabía ella? Pregunté directamente. ¿Sobre mi paternidad biológica? La expresión cuidadosamente neutral de Bernard flaqueó momentáneamente.
No puedo comentar sobre eso, pero diré que Eleanor Blackwell era una mujer notablemente perceptiva a la que muy poco se le escapaba. Su no respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. La abuela había sospechado, quizás incluso confirmado, que yo era la hija de James, no de Douglas. Mi momentáneo triunfo se evaporó cuando recibí una carta formal esa noche. Harrison Mills había solicitado al tribunal que retrasara la lectura del testamento en espera de la resolución de preocupaciones de identidad con respecto a los cientos de presuntos beneficiarios. Douglas se estaba moviendo más rápido de lo previsto, utilizando sus conexiones legales para ganar tiempo mientras construía su caso en mi contra. Cuando llamé a Bernard para preguntar sobre el retraso, su secretaria me informó que había sido hospitalizado repentinamente con neumonía y que no estaría disponible indefinidamente. No podía ser una coincidencia. Douglas estaba eliminando sistemáticamente a mis posibles aliados y fuentes de información. Sin Bernard ni los resultados del ADN, entraría en la lectura del testamento en grave desventaja. Esa noche, mi madre llamó presa del pánico. Douglas, sabe que te reuniste con James. Está furioso, Jennifer. Ten cuidado. Cuando Douglas se siente amenazado, se vuelve peligroso. Los resultados del ADN llegaron por correo electrónico encriptado 2 días antes de la reprogramada lectura del testamento. Con dedos temblorosos, abrí el documento, buscando la conclusión enterrada entre la terminología científica. Probabilidad de paternidad, 99,998%. James Blackwell era incuestionablemente mi padre biológico. Me recosté, las emociones inundándome, vindicación, dolor por la relación que nunca tuve, ira por los años de engaño. La confirmación científica transformó la posibilidad abstracta en realidad concreta. Douglas, el hombre que me había rechazado fríamente toda mi vida, no era mi padre en absoluto. Llamé inmediatamente a James, quien recibió la noticia con silenciosa emoción. Lo sospeché desde el momento en que preguntaste, admitió. Tienes la sonrisa de Catherine, pero esos ojos son ojos Blackwell, los ojos de mi madre. Acordamos reunirnos antes de la lectura del testamento para discutir nuestro enfoque. Armada con la prueba de ADN, finalmente tenía una ventaja contra Douglas. O eso creía. Esa noche, Harrison Mills solicitó una reunión urgente en su oficina. A pesar de mis recelos, acepté, curiosa por este repentino acercamiento del aliado legal de mi padre. Las elegantes oficinas de Mills & Associates denotaban dinero antiguo y discreción. Harrison, canoso e impecablemente vestido, me recibió, con una cordialidad practicada que no llegaba a sus ojos. Jennifer, gracias por venir. Pensé que deberíamos discutir ciertos acontecimientos antes de la lectura del testamento. ¿Te refieres al hecho de que Douglas no es mi padre biológico? ¿O a que presentaste una petición frívola para retrasar la lectura? Su sonrisa se tensó. En realidad, me refería a la prueba de ADN que tú y James organizaron. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saber él sobre la prueba? Habíamos sido meticulosamente cuidadosos. Douglas se sintió bastante angustiado al enterarse de esta investigación independiente. Continuó Harrison. Me pidió que le transmitiera una propuesta. Deslizó un documento sobre su escritorio. Era un acuerdo de renuncia, renunciando a todas las reclamaciones sobre el patrimonio de Eleanor Blackwell a cambio de un pago único de $250,000. Esto es absurdo, dije, empujándolo hacia atrás. La abuela me incluyó específicamente en su testamento. Sí, bajo la presunción de que eras la hija de Douglas. Ahora que sabemos lo contrario, ahora sabemos que soy la hija de James, lo que me convierte en nieta de Eleanor aún más legítimamente que si fuera de Douglas, interrumpí. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna familiar. ¿No es eso lo que Douglas siempre dice? La expresión de Harrison cambió. Hay complejidades de las que no eres consciente, Jennifer. Matices legales con respecto al fideicomiso Blackwell que reemplazan la simple biología. ¿Qué complejidades? No estoy en libertad de discutir detalles antes de la lectura, pero le aconsejo encarecidamente que considere esta oferta. Douglas está preparado para ser bastante agresivo en la defensa de los intereses familiares. La amenaza velada quedó flotando entre nosotros. Me fui sin firmar, más decidida que nunca a mantenerme firme pero profundamente inquieta por la confianza de Harrison a pesar de nuestra aparentemente irrefutable prueba de ADN. A la mañana siguiente llegó la revelación que destrozó mi comprensión de toda la situación. James llamó, su voz tensa por una furia controlada. Jennifer, acabo de recibir información inquietante de una vieja amiga de la familia, una enfermera que trabajó con mi abuelo hace décadas. Hizo una pausa. Douglas no es biológicamente un Blackwell. ¿Qué? La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Aparentemente nuestros abuelos adoptaron a Douglas cuando era un bebé después de que mi abuela tuviera varios abortos espontáneos. Cuando ella inesperadamente quedó embarazada de mí años después,
Decidieron mantener la adopción en secreto, no queriendo que Douglas se sintiera menos que su hijo. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Si Douglas no era un Blackwell de sangre, entonces, según su propia lógica, ¿Douglas lo sabe? Logré decir. No lo creo. Nuestros abuelos se llevaron el secreto a la tumba, pero Eleanor podría haberlo sabido. Ella y mi abuela eran extremadamente cercanas. Por eso Harrison estaba tan seguro. Respiré. Debe haber algo en el testamento o en los documentos del fideicomiso que especifique las relaciones de sangre. Exactamente. He estado revisando copias del fideicomiso original de Blackwell. Hay una cláusula específica que requiere descendencia directa de sangre para la herencia principal. Douglas habría estado protegido por su adopción legal, pero al hacer de esto una cuestión de legitimidad biológica, potencialmente se ha descalificado a sí mismo. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de Douglas de desheredarme cuestionando mi conexión biológica con la línea Blackwell podría volverse catastróficamente en su contra si su propia adopción salía a la luz. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. James guardó silencio por un momento. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. Lo que Douglas merece y lo que es correcto para nuestra familia podrían ser cosas diferentes. Consideré sus palabras cuidadosamente. Creo, dije lentamente, que las personas que insisten en la pureza de la sangre deberían ser juzgadas por sus propios estándares. ¿No crees? La mañana de la lectura del testamento amaneció fresca y clara. El otoño de Filadelfia pintando los árboles con tonos brillantes fuera de la mansión de la abuela donde la familia se había reunido. Llegué temprano con James, nuestro secreto compartido, un arma frágil que aún no estábamos seguros de cómo desplegar. Harrison Mills presidía, desde la cabecera de la mesa del comedor, con un portafolio de cuero abierto ante él, mientras varios parientes Blackwell llenaban las sillas de respaldo alto. Douglas estaba sentado directamente frente a mí, su postura irradiando confianza, flanqueado por mis hermanos que parecían incómodos, pero decididos a apoyar a su padre. Antes de comenzar, anunció Harrison, debo abordar un asunto delicado, relacionado con la elegibilidad para la sucesión. Douglas se enderezó, lanzándome una mirada triunfante. Ha llegado a nuestro conocimiento que ciertos beneficiarios nombrados en el testamento de Eleanor Blackwell pueden no calificar bajo las disposiciones de línea de sangre del fideicomiso familiar Blackwell original. Mi madre, sentada a mi lado, me apretó la mano debajo de la mesa. Harrison continuó. Como saben, el patrimonio de Eleanor se divide entre los activos que ella controlaba de forma independiente y los regidos por el fideicomiso familiar establecido por su padre. El fideicomiso requiere específicamente que los beneficiarios sean descendientes de sangre de la línea Blackwell, que es precisamente por lo que necesitamos abordar la situación de Jennifer, interrumpió Douglas suavemente. Información reciente sugiere que no es mi hija biológica y, por lo tanto, no tiene derecho a la herencia Blackwell. Un murmullo recorrió la mesa. James y yo intercambiamos miradas. Nuestro plan cuidadosamente ensayado se descarriló repentinamente por el ataque preventivo de Douglas. Tengo pruebas de ADN, continuó Douglas, deslizando una carpeta hacia Harrison, que confirman que Jennifer no es mi hija biológica. Bajo el requisito de línea de sangre, no es elegible para la distribución del fideicomiso. Mi corazón latía con fuerza mientras Harrison revisaba los documentos. Habíamos anticipado plantear nosotros mismos el tema de la paternidad, pero Douglas nos había superado presentando sus propias pruebas para las que yo nunca había consentido ni proporcionado muestras. ¿Puedo preguntar cómo obtuvo mi ADN para esta prueba?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. La sonrisa de Douglas fue fría. De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Bastante simple, en realidad. Eso es ilegal, intervino James. Pruebas de ADN no autorizadas. Irrelevante para la cuestión de la herencia, intervino Harrison. La ciencia es sólida, independientemente de los métodos de recolección. Sentí que nuestro plan cuidadosamente construido se desmoronaba. Si Harrison aceptaba las pruebas de Douglas mientras desestimaba la legalidad de la recolección, perderíamos nuestra oportunidad de revelar la verdad en nuestros términos. Tengo pruebas adicionales pertinentes a la cuestión de la línea de sangre, dije con firmeza, sacando nuestros propios resultados de las pruebas de mi bolso. Confirmación de ADN de que James Blackwell es mi padre biológico. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. El rostro de Douglas se contorsionó de furia mientras se volvía hacia mi madre, quien le sostuvo la mirada sin inmutarse. Esto no cambia nada, insistió Harrison después de revisar nuestra documentación. El fideicomiso especifica sangre Blackwell de la línea directa de Eleanor, que fluye a través de su hijo, Douglas, a sus herederos legítimos. Era la oportunidad que necesitábamos. James se puso de pie lentamente, captando la atención de la sala.
Creo que necesitamos examinar el lenguaje preciso del fideicomiso, dijo. Entiendo que requiere que los beneficiarios sean descendientes de sangre de Harold Blackwell, el padre de Eleanor. Si ese es el caso, tenemos un problema importante. Harrison frunció el ceño. ¿Qué problema? Douglas no es biológicamente un Blackwell, declaró James claramente. Fue adoptado cuando era un bebé, un hecho que nuestros padres mantuvieron en privado para protegerlo, pero del que Eleanor estaba al tanto. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Douglas perdió el color mientras miraba a su hermano con franco shock. «Eso es absurdo», finalmente farfulló. «Una mentira desesperada». «Tengo los registros de adopción», continuó James implacablemente. «Y confirmación de ADN». Sacó otra carpeta. «Si estamos aplicando una prueba estricta de línea de sangre, como insiste Douglas, entonces yo soy el único hijo biológico de Eleanor, y Jennifer, como mi hija biológica, es su única nieta de sangre». Harrison parecía afectado mientras examinaba los documentos, su lealtad a Douglas visiblemente en conflicto con sus obligaciones profesionales. «Esto es indignante», gritó Douglas, levantándose de su silla. «No toleraré esta calumnia. Tú fuiste quien insistió en que solo los parientes de sangre merecen la fortuna Blackwell». Le recordé en voz baja. «¿Te retractas de esa posición ahora?» Antes de que Douglas pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron para revelar a un frágil pero decidido Bernard Walsh, el abogado personal de la abuela, apoyado en un bastón. «Pido disculpas por mi tardanza», dijo, asintiendo hacia mí. «Creo que mi presencia es necesaria para esta lectura». La consternación de Harrison confirmó nuestra sospecha. La inesperada recuperación de Bernard amenazaba cualquier maniobra legal que Douglas hubiera orquestado en su ausencia. «Me gustaría revisar los documentos antes de proceder», insistió Bernard, su experimentada mirada ya notando la tensión que llenaba la sala. Mientras Bernard se acomodaba en la mesa con los diversos resultados de las pruebas y los papeles de adopción extendidos ante él, Douglas pareció realmente asustado por primera vez. Cualquier plan que hubiera construido con Harrison se estaba desmoronando rápidamente, pero su desesperación lo hacía impredecible y potencialmente peligroso. Bernard se ajustó las gafas de leer mientras revisaba las últimas páginas del Testamento de la abuela, su voz firme y autoritaria. Antes de abordar legados específicos, debo llamar la atención sobre una carta que Eleanor Blackwell me instruyó leer si surgían cuestiones de linaje durante este procedimiento. Abrió un sobre sellado, el escudo de los Blackwell grabado en relieve sobre papel crema grueso. La sala guardó silencio mientras comenzaba a leer. «A mi familia aquí reunida, si se está leyendo esta carta, entonces el secreto que he guardado durante décadas finalmente ha salido a la luz. Siempre he sabido que Douglas no nació de sangre Blackwell, sino que fue bienvenido en nuestra familia a través de la adopción. Un noble acto de amor por parte de mi esposo y mía después de años de angustia. También he sabido, desde el 1916, momento en que la sostuve por primera vez, que Jennifer es la hija biológica de James. Una abuela conoce su propia sangre. El fideicomiso Blackwell, establecido por mi padre, requiere parentesco de sangre para la herencia principal. Habiendo anticipado un conflicto potencial, he reestructurado mis activos personales, que constituyen la mayoría de lo que ahora llaman la fortuna Blackwell, para reflejar mis deseos en lugar de anticuadas nociones de pureza de linaje. Douglas, has sido mi hijo en todo lo que importa. Pero tu trato hacia Jennifer, la hija de tu hermano, ha revelado un carácter que deshonra el nombre Blackwell que tan celosamente guardas. Por tu propia insistencia en la calificación de sangre, te has descalificado a ti mismo de lo que más codicias. Bernard hizo una pausa, mirando directamente a Douglas, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. De conformidad con las instrucciones explícitas de Eleanor, continuó Bernard, y a la luz de las pruebas de ADN presentadas hoy que confirman tanto la adopción de Douglas como la paternidad de Jennifer, la distribución es la siguiente. Los activos del fideicomiso que requieren línea de sangre Blackwell pasan a James Blackwell y su hija biológica, Jennifer. El patrimonio personal de Eleanor se distribuirá de acuerdo con los legados específicos aquí detallados. Douglas se abalanzó sobre los documentos, pero Bernard los apartó con calma. «¡Lo prometiste!», me gritó Douglas, la desesperación rompiendo su fachada compuesta. «Dijiste que solo los parientes de sangre merecen la fortuna». «No», le corregí en voz baja. «Tú dijiste eso. Yo simplemente pregunté si mantendrías tu palabra al respecto, y prometiste que lo harías». La justicia de este momento no estaba en la herencia en sí, sino en ver cómo la realidad cuidadosamente construida de Douglas se desmoronaba bajo el peso de su propia hipocresía. Las secuelas de la lectura del testamento se desarrollaron como el acto final de una tragedia griega. Douglas, deshecho por sus propias maquinaciones, salió furioso de la mansión,
gritando amenazas de acciones legales que todos los presentes sabían que fracasarían. Harrison Mills lo siguió, con su reputación profesional hecha jirones después de que Bernard revelara su conocimiento de los registros de adopción que había ocultado deliberadamente. Mis hermanos, atónitos por las revelaciones, se me acercaron, con incertidumbre. Thomas, siempre el más sensible de los dos, habló primero. No tenía idea de nada de esto, dijo en voz baja. Todos esos años, la forma en que te trató, ahora tiene un terrible sentido. William asintió sobriamente. Por si sirve de algo, siempre has sido nuestra hermana. Eso no ha cambiado. Su sinceridad me conmovió más de lo que esperaba. Ellos también habían sido moldeados por Douglas, de diferentes maneras. Quizás había una relación que valía la pena salvar allí, con tiempo. Madre se acercó después, el alivio y la aprensión mezclándose en su expresión. Debería habértelo dicho hace años, dijo. Solo que... me estabas protegiendo. Terminé por ella. Ahora lo entiendo. La conversación más profunda llegó más tarde esa noche, cuando James y yo nos sentamos en el estudio de la abuela, rodeados de los libros y artefactos de una historia familiar que ambos estábamos reescribiendo en nuestras mentes. ¿Qué harás ahora?, preguntó, el peso de los años perdidos pesado en su voz. Construir algo nuevo, respondí simplemente. No podemos recuperar el tiempo que perdimos, pero quizás podamos crear algo mejor en el futuro. Él sonrió, la expresión tan similar a la mía que me pregunté cómo no había visto el parecido antes. Me gustaría mucho eso. Mientras hablábamos hasta bien entrada la noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de la abuela en la habitación, su sabiduría, su previsión, su absoluta certeza de que la verdad finalmente prevalecería. Ella lo había arreglado todo perfectamente, asegurándose de que se hiciera justicia sin requerir que yo la impartiera personalmente. Al final, la caída de Douglas no provino de mis acciones, sino de su propio carácter, revelado bajo presión. Había pasado décadas asegurándose de que yo me sintiera como una extraña en la familia, sin sospechar nunca que él era el verdadero extraño desde el principio. La ironía era perfecta, y perfectamente suficiente. Mientras miraba hacia el futuro, un futuro que incluía un padre que realmente me quería en su vida, me di cuenta de que esa era la mayor herencia de todas.